En el vídeo de hoy vamos a aprender a utilizar este nuevo producto que hemos lanzado en 3D Collective. Se trata de un pack de luces de estudio en formato HDRI que está diseñado principalmente para iluminación de estudio, para cuando tenemos que hacer una iluminación de producto. Aquí hay unos ejemplos muy simples y vamos a hacer alguno de estos dos ejemplos en el vídeo de hoy para que podáis entender cómo se usan este tipo de imágenes. Fundamentalmente se trata de imágenes en alto rango dinámico, es decir, no son simples fotografías, sino que son múltiples imágenes combinadas en una para tener mayor rango dinámico. Algo parecido a lo que hacemos cuando hacemos una foto del cielo en formato HDRI, pero en este caso aplicado a luces de estudio, que nos pueden ser interesantes para darle un poquito más de complejidad a las reflexiones, sobre todo de nuestros proyectos. Y esto es muy perceptible cuando trabajamos en iluminación de producto. No se nota tanto quizás cuando estamos iluminando una escena, cuando estamos simplemente añadiendo luces de relleno, pero para producto suele ser muy interesante. Tiene algunas limitaciones importantes la tecnología y las discutiremos en este vídeo y veremos cómo se pueden subsanar y cómo podemos trabajar alrededor de ellas. Ahora mismo el producto está en una oferta muy especial por el lanzamiento a 19 € frente a los 25 que suele costar habitualmente. Así que vamos a ver cómo se puede utilizar para crear estos ejemplos. Como primer vídeo vamos a explorar algunas de las técnicas que podemos utilizar para iluminar objetos muy reflectantes, como pueden ser botellas de licor, como pueden ser algunos productos alimenticios, grifería, incluso vehículos. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y ya lo he dicho en alguna ocasión, es que no existe per se un set de iluminación de estudio universal que podamos utilizar para cualquier escenario. Tenemos que tener muy en cuenta la forma y las características de nuestro objeto. En este caso tenemos una botella, pero no es una botella cilíndrica, es una botella que tiene una forma cuadrada y eso va a condicionar enormemente la iluminación de nuestro producto. Yo en este ejercicio voy a hacer ejemplos muy simples, muy facilones, para que podáis entender los conceptos fundamentales. Pero tened en cuenta que normalmente la iluminación de producto lleva mucho tiempo y es una profesión laboriosa a la que le tendréis que dedicar mucho más tiempo del que yo le voy a dedicar. Vamos a comenzar entendiendo un poco algunos de los problemas que tiene iluminar con luces en motores de render. Vamos a iluminar primero, vamos a suponer que queremos una iluminación lateral, que vamos a utilizar una luz grande porque queremos que tenga unos reflejos que sean de gran tamaño y vamos a colocarla, por ejemplo, aquí a la derecha de nuestra botella. Vamos a iniciar el render interactivo para que podamos ir viendo qué es lo que obtenemos. El problema yo creo que es bastante evidente. Lo que nos suele ocurrir normalmente es que las fuentes de luz son demasiado perfectas. Al margen de la intensidad, que por supuesto es algo que podremos trabajar de forma separada. La intensidad, os recuerdo, como ya os he comentado en alguno de mis vídeos, tenéis un vídeo gratuito de las claves del fotorrealismo de mi curso online, donde os explico algunos de estos conceptos esenciales y os dejaré arriba a la derecha la descripción a él por si queréis repasar un poco el funcionamiento básico de la luz. Hay dos unidades de medida que nos permiten trabajar la intensidad y el tamaño de forma independiente, que puede ser muy interesante en iluminaciones de este tipo. Son lúmenes y watts. Podéis usar cualquiera de los dos, dependiendo de lo que estéis buscando. Si estáis buscando quizás precisión en unidades, puede ser más interesante trabajar con lúmenes. Y yo en mi caso, como estoy trabajando simplemente con referencias visuales, me da un poco igual la precisión en las unidades y lo que voy a hacer es que voy a trabajar con watts porque es una unidad cómoda. Vamos a poner, por ejemplo, una intensidad de 1, podríamos incluso poner menos. Lo interesante aquí no son las intensidades, sino que entendamos que con estas medidas separamos el control de la intensidad del control del tamaño. Y este es el problema clásico al que nos solemos enfrentar cuando iluminamos un producto con una herramienta de 3D. Como la luz es perfecta, las reflexiones también son perfectas. Es algo que se sigue viendo mucho en iluminación de producto cuando trabajamos en 3D y que en mi opinión no es nada elegante. Necesitamos crear degradados mucho más sutiles para que esta iluminación sea más interesante. Para hacer esto existen múltiples técnicas. Lo primero que podemos hacer es intentar emular lo que haría un fotógrafo en un estudio. Normalmente el fotógrafo, en lugar de utilizar una luz homogénea, es decir, una luz que tiene la misma intensidad en toda la superficie, podría intentar utilizar luces rebotadas para generar degradados de iluminación interesantes. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a intentar emularlo aquí en este pequeño setup de estudio que tenemos. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un plano y vamos a emular que este es un plano que tiene el fotógrafo en su estudio, es decir, es un elemento reflectante que puede ser, pues no sé, una cartulina, puede ser un reflector,
Puede ser cualquier cosa, puede ser un trozo de madera, lo que sea. Este elemento reflectante le vamos a poner un material que represente las propiedades de un reflector. Los reflectores pueden ser de muchos tipos, pueden ser plateados, pueden ser dorados. Yo en este caso voy a emular un reflector normal, blanquecino. Le voy a poner bastante cantidad de reflexión, un 200 en estándar RGB es bastante, y esto va a hacer que cuando la luz incida sobre este plano, rebote hacia el exterior. Lo cual me permite generar iluminaciones mucho más interesantes. Vamos a crear una luz y esta luz no va a ser tan grande como la anterior, va a ser una luz mucho más pequeña. Lo que me va a permitir esto es, pues, digamos, rebotar la luz contra mi plano. Fijaros que ahora las características de la iluminación son completamente distintas, son mucho más interesantes. Si el plano está en la parte de abajo, la iluminación viene desde abajo. Para que lo podáis ver, vamos a quitar la cámara de aquí y vamos a concentrarnos en ver el degradado sobre la superficie, ¿veis? Ahora, en función de cómo yo posicione esta pequeña luz, creo diferentes degradados sobre mi plano. También es muy importante que tengamos en cuenta las leyes sobre la luz que hemos visto en el vídeo que os digo sobre las claves del fotorrealismo. Cuanto más cerca esté nuestra luz de nuestro plano, más acentuado, más agresivo será el degradado. Sin embargo, cuanto más lejos, más suave será este degradado. De manera que ya tenemos bastante control sobre la iluminación utilizando esta técnica. Ahora, si nos ponemos en nuestra vista de cámara, veremos que el resultado es completamente distinto. Tenemos un degradado súper sutil que da redondez a nuestra botella y que genera unas reflexiones muchísimo más elegantes. Sin embargo, tiene un pequeño inconveniente este sistema, y es que en ocasiones es ineficiente. Cuando rebotamos luces sobre otras superficies, estamos iluminando con una luz rebotada, y por lo tanto esto podría causar problemas en el render o al menos lentitud en el render. No obstante, sigue siendo una técnica perfectamente válida. Otra cosa que tendremos que tener muy en cuenta es esto que ya estamos viendo que nos está pasando aquí en la parte superior de nuestra botella. En la vida real, si estamos en un estudio fotográfico, normalmente nuestras luces tampoco son perfectas como sí lo son en el motor de render. Fijaros que si nos vamos a las opciones de direccionalidad y mostramos la direccionalidad de esta luz, veremos que la direccionalidad está en 0 y por lo tanto la luz emite luz en 180 grados. Algo que es poco probable en un estudio fotográfico, a menos que tuviéramos quizás una luz de tipo LED o algo similar. Para conseguir esta forma en nuestra luz, normalmente, vamos a traer el PDF para que lo podáis ver, tendríamos que recurrir a luces de este estilo. Son pequeñas cajas de luz, strip lights, que sirven para iluminar detalles o para crear reflexiones alargadas. Y estas tienen direccionalidad, es decir, la luz no se propaga en 180 grados, por la propia forma que tienen los modificadores. Además, fijaros, les podemos poner delante una rejilla para dar aún mayor direccionalidad. Es importante tener en cuenta que en los softwares de 3D la direccionalidad no se puede guardar al hacer una imagen HDR. La tenemos que controlar por separado. De manera que, aunque seamos capaces de cargar una luz de este tipo en nuestra luminaria, la direccionalidad tiene que seguir siendo controlada por separado. Por ejemplo, si ahora quisiéramos mapear esta luz para darle aún mayor textura al reflejo, no digo que sea necesario, pero es algo que podríamos hacer, podríamos mapear esta fuente de luz. Vamos a irnos a donde pone Texture y vamos a seleccionar V-Ray Bitmaps. Dentro de V-Ray Bitmaps ahora podemos elegir el tipo de modificador de nuestra librería que queremos utilizar. En nuestro caso nos interesa un strip light. Tenemos tres tipos distintos, es la misma luz con distintos modificadores. Esta tiene solamente una de las telas cubierta, las dos telas y las dos telas más una rejilla. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta. Si os fijáis, los modificadores tienen indicados una referencia de escala. Esta es la escala original del modificador. Esto no significa que no lo podamos utilizar en escalas distintas, pero hay que tener en cuenta que la luz va a cambiar sus matices. Es decir, si yo de repente hago que esta luz sea una luz de 800 por 3000, pues las arrugas van a seguir teniendo esta misma escala. De la misma forma, si estiro mucho la luz, pues quizás se ve extraño, aunque honestamente hay muchísima flexibilidad cuando trabajamos con luces porque es algo que no se suele percibir tanto en el render final. Vamos a mapear nuestra luz y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es lo que os comentaba antes. La direccionalidad se trabaja
por separado, así que ahora tendré que venir aquí y darle a esta luz la direccionalidad que normalmente tendría una luz de este estilo. Nosotros os hemos proporcionado unos valores orientativos que van entre 0,3 y 0,7. Pues vamos a ponerle quizás 0,4. ¿Veis lo que ocurre? Ahora nuestra luz ya solo emite luz en estas direcciones tan específicas. Lo importante aquí es que nuestra luz cubra nuestro plano, pero que no llegue a tocar nuestra botella. De esta manera evitamos que la luz ilumine de forma directa nuestra botella y conseguimos que ilumine solo de forma indirecta nuestra botella. Es importante tener en cuenta que cuando modificamos la direccionalidad, la intensidad que estábamos utilizando antes puede que ahora no sea válida, porque a mayor direccionalidad, mayor intensidad en las zonas cubiertas por nuestra luz, es decir, es la misma cantidad de luz, pero ahora esa luz está más focalizada, así que se percibe como con mayor intensidad. Vamos a repetir nuestro render para que podamos ver las diferencias. Bueno, y ahora tenemos solamente luz reflejada. Como veis, nos permite crear matices muchísimo más elegantes, muchísimo más sutiles en nuestra iluminación. Por supuesto, nosotros que queremos un degradado más agresivo podemos acercar nuestra luz. Incluso podríamos hacer cosas como crear un degradado muchísimo más grande. Fijaros que ya estamos viendo la luz en nuestro frame. Es una cosa que a un fotógrafo normalmente le molestaría. O quizás no, porque luego quizás podría recortarla, pero la ventaja que nosotros tenemos al trabajar en 3D, como ya lo sabéis, es que si queremos podemos irnos a las opciones y hacer que esta luz no sea visible de forma directa. Le damos aquí a invisible. Y con esto ya tenemos un control mucho más fino sobre nuestras luces. Fijaros que ahora podríamos continuar trabajando en la iluminación de este producto. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la orientación de este plano. Fijaros que ahora este plano está paralelo a nuestra botella. De manera que este degradado depende de los ángulos de reflexión. También hemos estudiado en mi vídeo introductorio de las claves del fotorrealismo por qué se produce esto. Si queremos, lo que podemos hacer es que este degradado cubra todavía más de la parte frontal de nuestro modelo y para eso simplemente lo tenemos que rotar. Rotando este degradado, incluso lo podemos poner más cerca de la botella, veis, este degradado de repente invade la parte delantera de la botella y ahora es un degradado que parece circular. Es mucho más intenso aquí porque la luz está mucho más cerca de este punto y es cada vez más sutil. Incluso podríamos irnos al control de exposición para que podamos ver un poco mejor la sutileza de este degradado. Súper importante, como siempre, estoy utilizando tanto compresión del rango dinámico como uno de los LUTs de 3D Collective. Esto me permite tener un resultado más fotográfico y por lo tanto hacer valoraciones más precisas a la hora de iluminar. Bueno, esta sería una forma de afrontar esta iluminación o este tipo de iluminación a base de degradados. Para facilitaros un poco esta tarea, lo que hemos hecho en 3D Collective es que hemos creado degradados personalizados. En lugar de que tengamos que rebotar nosotros manualmente las luces sobre planos, lo que hemos pensado es que podría ser muy interesante que tuvierais directamente unos degradados. Vamos a utilizarlos, por lo tanto, en lugar de este sistema. Vamos a irnos aquí y vamos a crear una luz y en este caso la luz va a emular el plano. Las ventajas que tiene esto son sobre todo de optimización, es decir, a la hora de iluminar es mucho más eficiente iluminar con una iluminación directa que con iluminación rebotada. Sin embargo, tendremos que conseguir que este plano tenga las características del rebote. Vamos a ponerlo más o menos como lo teníamos antes y ahora tendremos que buscar dentro de nuestra librería, en la parte del final, veremos una serie de degradados personalizados. Hemos pensado que con estos más o menos es suficiente, les hemos puesto algunas arrugas a algunos de ellos para que se sienta un poquito más fotográfico, aunque son degradados creados de forma digital. Por ejemplo, este me parece que puede ser interesante, el 46, ¿veis? Tiene unas características similares a las que estábamos explorando hace un momento. O tal vez podríamos trabajar con el 47, pero dado la vuelta, si lo que queremos es que parezca que la luz viene de arriba. O tal vez incluso el 43 también dado la vuelta, para que parezca que la iluminación viene desde arriba, porque es el esquema que teníamos originalmente y a mí personalmente me gustaba. Vamos a probar con estos degradados. Vamos a probar primero con el 46. Bueno, pues ahora en nuestra luz simplemente seleccionamos el degradado que nos interesa utilizar. Venimos aquí, Gradients, y el que nos estaba interesando era
el 46, si no recuerdo mal. Recordad, es muy importante que no elijáis JPG como fuente de iluminación. Necesitamos los HDR. El JPG solo está aquí como previo para que podamos visualizarlo correctamente. Y ahora si nos fijamos, si nos vamos a la vista perspectiva y hacemos un render, lo que vamos a tener aquí es que esta luz, en lugar de ser una luz sólida, va a tener un pequeño degradado en su superficie. Vamos a bajarle la exposición para que lo podáis ver bien. Vamos a ponerle 0,1, por ejemplo. ¿Veis? Ahora esta luz ya no es una luz perfectamente sólida, sino que tiene un poco de textura y tiene un degradado de izquierda a derecha. Y si nos vamos ahora a nuestro render, veis que las características de la iluminación son muy similares a las que teníamos antes con nuestra luz rebotada sobre un plano. Y nos genera esta sensación mucho más elegante que tener una luz sólida, que sería este resultado que tenemos aquí. Como veis, no queda nada interesante, queda muy plano porque es una luz plana. Sin embargo, cuando le metemos textura, de repente generamos unos degradados mucho más interesantes en nuestra iluminación. Bueno, esta podría ser la primera parte de nuestra iluminación y ahora lo que podemos hacer es continuar intentando darle un poco más de complejidad. Podemos, por ejemplo, crear una copia de nuestro plano. Vamos a crear aquí una copia en View en lugar de en Local. Podríamos crear una instancia incluso, aunque yo creo que es mejor una copia porque igual luego queremos darle matices distintos a la iluminación. Queremos que la parte de la izquierda o la parte de la derecha tengan más o menos luz. Estamos comenzando simplemente a diseñar nuestra iluminación. Otro aspecto importante a la hora de crear una iluminación para una botella como esta, por ejemplo, suele ser la iluminación que viene desde detrás de nuestro producto. En fotografía de producto muchas veces se utiliza un pequeño truco que consiste en recortar una cartulina o un pedazo de superficie reflectante, de manera que con relación a la cámara, esta cartulina tenga la forma de nuestro líquido. Y esto nos permite rebotar luz contra ese elemento para que se vea retroiluminado nuestro líquido. Esto generalmente le concede propiedades muy interesantes a la fotografía. Vamos a hacer esto utilizando también nuestro sistema de luces. En este caso, para poder recortar una luz con una forma específica, nos vamos a ver obligados a utilizar una luz del tipo Mesh. Y como ya os he comentado en varias ocasiones en este canal, las luces del tipo Mesh son peligrosas, es decir, tenemos que tener cuidado con ellas porque cuantos más triángulos tenga nuestra geometría, más fuentes de luz va a utilizar el software. Así que se trata de crear una geometría lo más simple posible. Vamos a crearla, por ejemplo, aquí en Front y yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar una línea, voy a intentar darle la menor cantidad de puntos posibles. De esta manera me voy a garantizar de utilizar una fuente de luz lo más optimizada posible. Bien, pues vamos a seleccionar nuestra línea, vamos a hacerle un mirror para conseguir que tenga las mismas propiedades a la izquierda y a la derecha, y ahora quizás lo que podemos hacer aquí es simplemente conectar estos dos puntos y ya tendríamos nuestro reflector. Esto lo vamos a convertir en una editable poly. Quizás ahora le vamos a dar un poquito más de detalle, aunque esto es completamente innecesario. Lo que tenemos que tener en cuenta es que por cada polígono de 4 lados que tengamos aquí, o mejor dicho, por cada triángulo que tengamos aquí, V-Ray va a utilizar una luz. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 polígonos, serían 8 luces. Es como crear 8 luces, por eso necesitamos que sea lo más eficiente posible. Vamos a darle la vuelta a nuestras caras. Y ahora vamos a convertir esto en una luz del tipo Mesh Light. Además, es interesante que la mapeemos para poder luego aplicarle una textura, pero de momento vamos a utilizar simplemente un Mesh Light. Para eso nos vamos aquí, seleccionamos V-Ray Light y le ponemos el tipo Mesh. Y ahora cuando creamos nuestra luz nos permite seleccionar el tipo de mesh o el tipo de geometría que vamos a utilizar. Simplemente le damos aquí a Pick Mesh y ahora esta fuente de luz, o esta geometría, mejor dicho, se ha convertido en una fuente de luz en nuestro proyecto. Aquí la podéis ver. Nuestro objetivo es que esté detrás de nuestra botella, que ocupe más o menos el espacio de nuestra botella, pero que no se llegue a ver, porque si se llegara a ver por detrás, quedaría un poco extraño. Así que lo que vamos a hacer aquí quizás es remodelar ligeramente este modelo. Le vamos a dar un poquito más de tamaño y en la parte de abajo también.
Quizá lo podemos estirar así un poquito. Vamos a trabajar primero con estos dos, los hacemos un poquito más grandes. Yo creo que una cosa como esta, para empezar, por lo menos nos puede servir. Luego, si necesitamos modificarla, ya lo haremos en su momento. Y con esto lo bueno que tenemos es que tenemos mucho control sobre qué partes de nuestro líquido van a estar retroiluminadas y qué partes no lo van a estar. Vamos a ver cómo quedaría este resultado. Y esto es lo que obtenemos. Fijaros que ahora el resultado es completamente distinto. El líquido se ve retroiluminado, pero tiene demasiada intensidad, así que nuevamente tendremos que ir a nuestra fuente de luz. Y tendremos que trabajar la intensidad. Le vamos a poner mucha menos intensidad. Incluso todavía menos. Sin embargo, fijaros que también estas luces, al ser demasiado perfectas, quedan muy mal. No tiene textura nuestro fondo de la botella, no se ve realmente interesante. Vamos a hacer que estos vértices de aquí sean un poquito más grandes también, para intentar conseguir un mejor resultado ahí. Y si no, también lo que podemos hacer incluso es borrar esos vértices y quedarnos solamente con la parte que a nosotros nos interesa. Para que esto se actualice, a veces es necesario reiniciar el render interactivo. En lugar de borrarlos, lo que voy a hacer es que los voy a mover un poquito para abajo, una cosa así. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mapear también esta fuente de luz. Para poder mapear esta fuente de luz, hacemos exactamente lo mismo. Simplemente, dentro de nuestro Mesh Light, venimos aquí donde pone No Map y seleccionamos un V-Ray Bitmap. En este caso, vamos a intentar seleccionar algo que nos recuerde un poco el efecto que queremos conseguir detrás de nuestro líquido. Por ejemplo, aquí tenemos unos reflectores de tipo plateado que pueden ser interesantes para este efecto. Vamos a seleccionarlo. Y es muy importante que tengamos en cuenta las coordenadas de mapeado. Si os fijáis, ahora mismo no parece que tengamos ningún efecto interesante. Y esto probablemente es porque nuestras coordenadas de mapeado no están correctamente sobre nuestra geometría. Así que debemos de venir aquí y aplicarle coordenadas de mapeado a nuestro modelo. Y ahora sí que tenemos aquí una luz, pero con las características, con las propiedades de este reflector. Vamos a ver cómo se vería esto. ¿Veis? Ahora se ve un líquido mucho más interesante. No necesariamente tiene que ser este reflector, de hecho quizás genera una sensación un poco extraña, pero es muy importante que mapeemos esta luz para que nos proporcione los efectos deseados. Vamos a probar con otras luces a ver si conseguimos algo más interesante que esto. Vamos a probar, por ejemplo, desde el editor de materiales arrastramos nuestra luz y ahora simplemente se trata de ir jugando con diferentes luces. Por ejemplo, aquí hay unos LEDs. No creo que funcionen bien, pero vamos a probarlos, vamos a ver qué nos dan. ¿No? Bueno, pues este podría ser interesante, ¿veis? Le da un poco más de matiz, le da un poco más de textura a nuestro líquido. Vamos a probar con algún otro. Tenemos algunos paraguas. Tenemos aquí un paraguas con rejilla. No creo que sea muy bonito, porque nos va a hacer este efecto raro, pero lo que quiero que entendáis es cómo de importante es en los líquidos, cuando fotografiamos líquidos, la iluminación que viene desde atrás y su textura. Vamos a probar algún otro. Vamos a probar tal vez uno de estos. ¿Veis? Nos permiten conseguir resultados interesantes. Este creo que no funciona muy bien. Tal vez este otro, vamos a ver. Sí, podría ser interesante. Un beauty disc que es muy suave, muy sutil. Bueno, una cosa como esta nos podría funcionar. Y yo creo que en la referencia tenía un paraguas, si no recuerdo mal. Vamos a probarlo, una parabólica que tenemos aquí. Tal vez es demasiado agresivo el efecto. Vamos a probar con este. Bueno, algo así me puede funcionar. Ya os digo, aquí podréis trabajar un poquito más intentando encontrar uno que os resulte interesante. Y por supuesto, aquí también es importante, por ejemplo, la distancia a la que colocamos nuestro elemento. Aquí todo lo que son las propiedades del funcionamiento de la luz siguen funcionando igual que siempre, es decir, si tenemos una luz más lejos, la propagación será más homogénea y si está más cerca, tendremos el efecto más cerca de la botella, pero no lo tendremos en otras partes de nuestra botella. No tiene que ser una luz muy intensa, porque si subimos mucho la potencia de la luz ya comienza a iluminar. Simplemente queremos que sea un pequeño detalle, un pequeño acento visual detrás de nuestra botella. Incluso lo voy a poner algo más sutil.
una cosa así yo creo que estaba bien, más o menos. Y ahora ya para finalizar podríamos explorar algunas otras cosas que podríamos hacer con nuestra iluminación. Quizás yo siento que estas luces están demasiado fuertes, demasiado potentes. Vamos a hacer quizás un poquito más grande esta parte de aquí. Para que el líquido llegue un poco más arriba y parezca como que está más lleno. Luego estos detalles ya los tendríais que ir trabajando de forma independiente. Y ahora ya llegaría la fase de hacer los últimos detalles, ¿no? Por ejemplo, podremos darle un poquito más de iluminación a la botella, podemos iluminar el tapón para que no se pierda tanto con el fondo, y también podríamos quizás utilizar, aprovechando que tenemos unos HDRIs de estudio en el pack, igual podemos intentar utilizar uno de ellos para generar un poco de contexto, un poco de entorno. No tan agresivo como esto, porque entonces ya vamos a perder un poco esta iluminación que estábamos trabajando, pero quizás podemos cargar una de las luces que tenemos aquí como Studio Lights. Estas luces de estudio ya son estudios, es un estudio de fotografía que nosotros fuimos un día y fotografiamos varios escenarios simplemente como para generar contexto. Por ejemplo, pues vamos a buscar alguno de ellos, este de aquí. Lo cargamos en nuestro escenario y como veis es algo muy sutil pero nos da un poco de contexto. Voy a apagar todas las luces para que podáis ver exactamente a qué me refiero. Vamos a apagar nuestras dos luces principales. Y vamos a apagar también nuestra luz trasera para que veáis que esto básicamente lo que nos da es esta sensación de contexto, de que no estamos en medio de la nada, que a veces puede ser interesante y otras veces no, pero es, yo creo, útil tener acceso a este tipo de información. Voy a exagerar su resolución o su exposición para que podáis ver a lo que me refiero. Bueno, pues esto nos da estos reflejos un poco más complejos que, si están ahí a un nivel de intensidad pequeño, pues quizás pueden resultar interesantes en nuestro proyecto. Y por último, yo creo que vendrían luces más pequeñitas, luces ya más orientadas a iluminar los detalles, como pueden ser el tapón, por ejemplo. Pues quizás podríamos crear una nueva fuente de luz. Vamos a crear aquí una fuente de luz y la vamos a poner en la parte de arriba. Vamos a hacer que sea una luz muy poco intensa. Vamos a ponerle quizás 0,1, algo así, algo muy sutil. Y el objetivo de esta luz va a ser básicamente perfilar el tapón, iluminar esta otra parte de aquí arriba y quizás generarnos en esta pirámide que tenemos aquí algunos reflejos interesantes. Luego es importante que la posicionemos correctamente. Podemos trabajar, si queréis, con Target, es una herramienta que puede ser útil y simplemente pues con Target podemos reubicar nuestro Target en la zona que nos interesa iluminar y ahora cuando movamos la luz pues ella se va ajustando en su inclinación. Y ahora puede ser extremadamente útil mapear esta luz, veis, para que los reflejos nuevamente no sean tan perfectos, tan artificiales. Así que vamos a venir aquí, V-Ray Bitmap, y vamos a buscar alguna luz que nos parezca que puede funcionar, que puede ser interesante. Como por ejemplo podría ser un Octavox de estos muy bonitos, que produce una luz muy bonita y que tienen un degradado bastante sutil. Este Octavox nos va a dar, veis, otro matiz, otras texturas distintas en los reflejos que ya no se sienten tan 3D. Sigues teniendo mucha intensidad, podemos ponernos, por ejemplo, si nos ponemos más cerca, vamos a acentuar el contraste y vamos a iluminar solo la parte de arriba y ahora vamos a poder bajar la exposición para conseguir que el efecto sea más intenso arriba y menos intenso en el resto de la botella. Siguen siendo útiles los consejos que os di en mi vídeo de las claves del fotorrealismo sobre crear banderas para cortar la luz, etc. Yo en este vídeo no quiero tampoco invertir demasiado tiempo en complejizar la iluminación, solo quiero que entendáis los conceptos fundamentales. Y por último, yo creo que podemos aprovechar esta misma luz, vamos a llevárnosla a la parte de abajo y vamos a utilizarla para iluminar nuestra etiqueta. Para iluminar nuestra etiqueta será interesante que hagamos que la luz sea invisible porque como va a estar muy cerca de la cámara no queremos tener que andarnos preocupando de estas cosas, así que la vamos a hacer completamente invisible. Y también es muy interesante cuando queremos poner una luz tan cerca de nuestro modelo que trabajemos con mayor direccionalidad. En este caso vamos a ponerle tal vez 0,6 o algo similar, para que la luz esté más focalizada en una parte concreta de nuestro modelo. Vamos a hacerla también más pequeñita, tal vez de 5×5. Y voy a intentar ponerla de manera que se genere un degradado interesante en la etiqueta. Nuevamente, lo que tenemos que intentar evitar normalmente en iluminación de producto es que se vean las luces, es decir, que se vean esos reflejos tan característicos. Tienen que ser cosas sutiles. Vamos a ponerla aquí abajo
Y ahora para mapear esta luz, quizás un poco más de forma lateral, podemos probar con otro modificador distinto. Vamos a probar, por ejemplo, pues no sé, vamos a ir probando algunos a ver cuál nos proporciona resultados interesantes. Cuando trabajamos con un montón de luces, suele ser bastante útil utilizar las nuevas características de 3D Studio Max y de V-Ray 5 de Lightmix. Simplemente le damos aquí a Stop, iniciamos nuestras propiedades y en Render Elements añadimos un Lightmix. Por defecto como luces instanciadas. La ventaja que tiene esto es que nosotros ahora vamos a poder irnos rápidamente al Composite de Lightmix y podemos activar o desactivar las luces que a nosotros nos interesan, y esto nos permite hacer un debug mucho más rápido de qué está haciendo cada una de las luces, de cómo está contribuyendo cada una de las luces a nuestro escenario. Por ejemplo, ahora yo me quiero concentrar en la etiqueta y por lo tanto quiero desactivar todo aquello que no sea la luz de la etiqueta, y esto me va a permitir trabajar de forma mucho más fácil, la verdad. Cuanto más me acerque a esta etiqueta, más voy a poder aislar el efecto, que es justo lo que yo quiero conseguir. Así que voy a invertir un ratito en intentar conseguir una forma de esta luz, una proyección de esta luz que me guste. Tal vez una cosa como esta. Vamos a subir un poquito más la luz. Bien, una cosa como esta me gusta. Como veis, es una iluminación con cierta direccionalidad. No la quería tan frontal porque quizás hubiera aplanado mucho algunos de los matices que tiene este material, que tiene aquí como unas arrugas de papel. Bien, imaginaros que esto ya me gusta, pues ahora es cuando podemos empezar a jugar con la textura, con qué tipo de luz queremos, qué tipo de textura queremos ahí. Voy a desinstanciar esto para poder utilizar otra distinta y la vamos a conectar aquí. Y ahora simplemente se trata de ir jugando con diferentes luces. Vamos a probar, simplemente. Vamos a probar. Aquí hay una que puede ser interesante. Vamos a probar con esta, a ver qué ocurre, ¿no? Es una luz súper puntual en el centro. ¿Veis? Aquí se ha producido lo que llamamos un hotspot, es decir, si el centro es más brillante, esa parte queda más iluminada. Y por lo tanto tenemos un degradado de iluminación. Podría ser muy útil para iluminar la etiqueta porque podríamos poner el hotspot, por ejemplo, aquí y hacer que luego tuviéramos un degradado más sutil. Voy a probar con otras, simplemente para ir, pues yo qué sé, explorando un poco. Vamos a probar una softbox, esta que está medio expuesta, podría ser interesante. Bueno, crea un patrón que no me gusta mucho, ¿veis? Crea un patrón de reflejos que no me termina de convencer. Voy a probar tal vez con un Beauty Dish, por ejemplo, con este de aquí, que es muy suave, muy sutil. Y también tiene ahí ese patrón que no me termina de convencer. Podríamos probar con este otro. Es cuestión de ir probando y encontrar una que nos agrade. No me está gustando mucho ninguna. La que habíamos elegido al principio, esta la verdad es que me había convencido bastante, generaba una iluminación interesante, así que yo creo que nos vamos a quedar con ella. Vamos a reorientar un poquito la luz para que el hotspot quede puesto en el centro de la etiqueta. Esto es algo muy importante cuando se ilumina en un estudio, y es que las luces no tienen las mismas características en el centro y en los bordes, y por lo tanto ser capaces de manipular este hotspot es extremadamente útil, extremadamente importante. Otra cosa que podemos hacer aquí es que, como nuevamente estamos en un estudio fotográfico sin límites, que es el 3D, si me molestan los especulares, por ejemplo, los puedo quitar. Es decir, puedo quitar esos especulares y me puedo quedar solamente con la contribución en el diffuse. Otra cosa importante cuando trabajamos con luces mapeadas, con textura, es que si nosotros ahora queremos manipular la temperatura de color, imaginaros por ejemplo que quiero hacer que esta etiqueta tenga un tinte de color amarillento, quiero cambiar la temperatura de color. Yo ahora directamente aquí no voy a poder manipular estos colores, o puedo manipularlos pero no tienen ningún impacto sobre el resultado final, porque el color, así como la textura, están definidos por este mapa. Lo que podemos hacer aquí es cambiar las propiedades de esta textura utilizando una serie de estrategias. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. Lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, un mapa. Nos valdría un composite, pero para ponerlo más sencillo vamos a usar un V-Ray Comp Texture. Básicamente es una operación matemática con dos texturas. Por un lado tenemos el source A, en este caso va a ser nuestra fuente de luz, y por otro lado tenemos el source B, que en este caso va a ser el color que queremos que tenga nuestra luz. Vamos a utilizar un V-Ray Color que tiene una característica muy cómoda, que es la temperatura de color. Por ejemplo, si quiero que esta luz tenga la temperatura de color de 3200, pues simplemente tengo que multiplicar la luz por 3200. Aquí está en añadir, así que tenemos que tener mucho cuidado y poner multiplicar. Y ahora hemos conseguido que la textura sea la de este modificador, pero el color lo hemos
independizado. Hemos pensado que esta era una mejor manera de trabajar porque así no tenéis que tener cientos de modificadores de cientos de colores. Podéis trabajar de forma completamente separada la luz y su color. Y ahora, si mapeamos nuestra fuente de luz con este comp, pues tendremos el mismo resultado, pero del color que nosotros hemos decidido. Lo cual, en mi opinión, es muy práctico. Vamos a ponerle un poquito menos, tal vez 4200. Y ahora podemos volver a nuestro Lightmix y activar todas nuestras texturas. Y como veis, pues vamos a ir activando y desactivando para que podáis ver lo que hace cada una de ellas. Quizás esta es muy intensa, ya podemos ajustarlas aquí en nuestro Lightmix, por ejemplo, y podemos hacer el final de nuestro trabajo directamente en Lightmix. Como veis, es extremadamente sencillo utilizar este pack de luces HDRI. Espero que este vídeo introductorio os haya servido de ayuda, por lo menos para entender cómo se utilizan en V-Ray. Habéis visto que es muy sencillo, simplemente decidimos qué tipo de modificador queremos, qué tipo de luz queremos, y luego es importante tener en cuenta que tanto el color como la direccionalidad se controlan de forma independiente. En el futuro haré algún vídeo más explicando distintas técnicas de iluminación de estudio donde este producto puede ser interesante. Si os interesa este producto podéis adquirirlo con una oferta muy especial desde hoy hasta el día 9 de mayo. Como siempre, espero que os haya resultado interesante. Si es así, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.